decir desde el Partido Socialista que se está desmantelando el hospital de Almendralejo es falso, pero además es muy irresponsable y es profundamente grave, porque con ello lo único que consiguen es crear una alarma social innecesaria que afecta a nuestra población más mayor, aquellos que tienen más dificultades para poder desplazarse de un lugar a otro y que son, por otra parte, los que más necesitan de nuestro sistema sanitario. Una absoluta irresponsabilidad. Creemos desde el Partido Popular que no podemos utilizar la sanidad como arma arrojadiza. Ya lo decía también don Guillermo Fernández Vara, siendo lógicamente presidente entonces del gobierno extremeño, en una conferencia de la Real Academia Nacional de Medicina en marzo del 2011. Estaba entonces en el gobierno, pero decía literalmente, y nosotros lo compartimos: debemos hablar de sanidad sin tirarnos la sanidad a la cabeza y sin hacer daño. Apelamos desde el Partido Popular a ese espíritu que entonces había, porque lo único que ha cambiado es que ellos estaban entonces en el gobierno y hoy están en la oposición, pero por todo lo demás es absolutamente irresponsable hacer acusaciones falsas. Porque es falso y tremendamente irresponsable hablar de un cierre de la centralita telefónica en el hospital de Almendralejo. No es cierto. Respecto a la atención de llamadas telefónicas, el servicio lo que ha hecho es centralizarse en el hospital de Mérida, y allí se han trasladado los trabajadores que desarrollaban esta actividad en Almendralejo. La central digitalizada del hospital de Mérida permite centralizar en un único punto con el fin de conseguir mayor eficacia y mayor eficiencia. Y por otra parte tampoco se produce ninguna reducción de puestos de trabajo, porque las 4 personas que estaban en la centralita de Almendralejo mantienen su puesto de trabajo, mantienen su sueldo y además colaboran en tareas administrativas. Hablamos de eficacia y de eficiencia, de optimización de recursos. Son términos, de verdad, que al Partido Socialista les cuesta entender, pero son los que está llevando a cabo el gobierno de José Antonio Monago. Y es igualmente falso y tremendamente irresponsable hablar de supresión de enfermeros en consulta. Se falta a la verdad cuando se habla de que se suprime a enfermeras y auxiliares de enfermería, cuando lo cierto y lo que se está llevando a cabo en el hospital de Tierra de Barro son cambios organizativos del personal de enfermería en las consultas externas. Se conforman con estos cambios además un nuevo servicio, que es una consulta central de enfermería. Esta no es una fórmula nueva, esta fórmula se viene aplicando en muchos hospitales y con mucho éxito en España, pero ni siquiera es una fórmula nueva en Extremadura, es que no es una ocurrencia del nuevo gobierno. Hace ya 18 años se implantó y con mucho éxito en el hospital de Llerena, cosechando buenos resultados. Nos preguntamos que si esta fórmula era buena entonces, ¿por qué no lo es ahora? ¿Solo porque entonces gobernaba el Partido Socialista y hoy está en la oposición? De verdad creemos que hay que ser mucho más serio y mucho más riguroso, sobre todo cuando se habla de sanidad. Porque además es que esta fórmula no solo mejora la atención a los pacientes, sino que también le facilita la labor al facultativo y contribuye a que enfermeros y auxiliares obtengan mejores resultados y mayor rendimiento en su trabajo. Insistimos que son medidas de eficacia, de eficiencia y de optimización de recursos. Y permite además optimizar, como les digo, esos recursos disponibles, favoreciendo una mejor coordinación entre los diferentes servicios del hospital. No se trata de ningún ajuste de plantilla, no se trata de ningún recorte en la calidad asistencial, se trata de medidas que sin mermar la calidad asistencial, sino todo lo contrario, para favorecer una mejor asistencia sanitaria, suponen también optimización de esos recursos con el fin de no aumentar los costos. Y se falta la verdad también cuando se habla de que ese servicio de farmacia ya no está en el hospital de Tierra de Barro. La única novedad que se ha producido es que el farmacéutico de este servicio trabaja algunos días en el hospital de Almendralejo y otros en el hospital de Mérida. Pero esto, lejos de ser una traba, facilita enormemente al paciente la expedición de esos medicamentos. No le provoca, como les digo, ningún perjuicio, puesto que los pacientes que deban recoger los medicamentos de uso hospitalario lo hacen en el hospital de Mérida cuando visitan a su especialista, que además les atiende en este centro, por lo que se les evita tener que acudir de nuevo al hospital de Tierra de Barros a recoger sus medicamentos. Insistimos, por tanto, en que el Partido Socialista debe reflexionar. No les están sirviendo de nada ni las algaradas, ni las pancartas, ni las mentiras, ni gritar en las calles, y de hecho los resultados que están obteniendo en cada comisión electoral que se presenta son los que son. Nosotros les llamamos a la reflexión y que piensen en lo que es de verdad importante. No entendemos desde el Partido Popular cómo pueden hablar de que se está desmantelando el hospital Tierra de Barro. ¿Cómo pueden hablar de desmantelamiento cuando desde enero a julio, por darles datos de este año del 2012,
se han realizado 1.774 intervenciones quirúrgicas, un 3,76% más que en el mismo periodo del año 2011. No entendemos cómo pueden hablar de desmantelamiento del hospital de Tierra de Barro cuando las intervenciones de cirugía mayor ambulatoria también se han incrementado en un 11,75%. La estancia media ha bajado de 9 a 4 días, lo que facilita la recuperación de los pacientes en su entorno. Y además, las primeras consultas también han aumentado notablemente. Son datos que dejan en evidencia las mentiras y las desvergüenzas en materia sanitaria del Partido Socialista, que se ha instalado en el no por el no y en el ataque permanente a un gobierno que, como les digo, está cumpliendo con el compromiso que en su día anunció José Antonio Monago, que es reducir altos cargos y dedicarse más a la sanidad. En definitiva, lo que nosotros anunciábamos como menos corbatas y más batas. Y eso se está haciendo con el Hospital Tierra de Barro de Almendralejo.